Bienvenidos al módulo de procesos de capital intelectual. El día de hoy hablaremos sobre la introducción al capital intelectual y sus principales componentes. Iniciemos entendiendo el concepto de capital intelectual. Por capital intelectual entendemos los conocimientos de las personas y de la organización que con su adecuada aplicación permite transformar la información generando una nueva oportunidad que aumente la efectividad y los ingresos económicos. Esta definición nos la brinda Chiavenato en su libro del 2002. Entonces, al hablar de conocimientos, es importante definir qué es el conocimiento. El conocimiento es la interpretación y significado de la información. Es decir, nosotros podemos tener los datos dentro de la organización, pero sin el adecuado procesamiento de la información no generamos conocimiento. Conocimiento se genera a partir de un proceso sistemático y cíclico que permite interpretar la información. Adicionalmente encontramos dos tipos de conocimiento, conocimiento científico y el conocimiento técnico. Ambos se transmiten por medio del lenguaje. Sin embargo, el conocimiento científico se relaciona con la explicación o descripción de las leyes de la naturaleza y el conocimiento técnico se relaciona con el conocimiento técnico dado en campo y en práctica. El conocimiento tiene dos niveles, uno descriptivo, cuando describimos o damos percepciones de la realidad, y uno explicativo, cuando generamos relaciones interdependientes entre diferentes factores de la realidad. Dentro del componente descriptivo podemos encontrar, por ejemplo, la motivación. La motivación es un proceso psicológico que direcciona el comportamiento humano. En este conocimiento estamos generando una descripción de lo que es motivación. Sin embargo, cuando hablamos de conocimiento explicativo, podemos decir afirmaciones como el conocimiento se asocia con el desempeño laboral. Ahí estamos dando relaciones interdependientes entre dos conceptos. Por otro lado, encontramos las estructuras organizacionales. En este módulo veremos la estructura vertical y la estructura horizontal, digamos que en nuestra pantalla, estructura plana. La estructura vertical es aquella que requiere de un nivel jerárquico superior y único, mientras que en la estructura plana, en su mayoría dentro de la organización, se encuentran dentro del mismo nivel jerárquico. Se espera que las estructuras horizontales no tengan más de 3 o 4 niveles jerárquicos dentro de la organización. Asimismo, funcionan las estructuras dentro del área de recursos humanos. Tenemos algunas organizaciones centralizadas y algunas organizaciones descentralizadas. Las organizaciones centralizadas desarrollan todos los procesos de capital humanos desde el área de recursos humanos. No involucran a las áreas o los procesos de la organización para el desarrollo de sus procesos. Y existen otras empresas que tienen sus estructuras descentralizadas, en donde se involucran tanto a los gerentes de línea o del área o del proceso con los especialistas del área de capital humano o recursos humanos. Buscamos, y lo que nos dice la historia y el desarrollo y las investigaciones, es que las estructuras que mejor resultados dan al momento de desarrollar los procesos de capital humano sean descentralizadas, porque permite la participación total de la organización en los procesos, y adicionalmente porque el área o el proceso es quien conoce directamente las funciones propias a desempeñar. Por otro lado, encontramos la teoría X y la teoría Y. Recordemos que la teoría X se relaciona a las organizaciones que consideran a su trabajador como personas pasivas, estáticas, que tienen adversión al trabajo y evitan responsabilidades, por lo cual requieren supervisión. Generalmente esta teoría se relaciona con las estructuras verticales. Por otro lado, tenemos la teoría Y, en donde las empresas consideran a sus trabajadores activos más importantes dentro de la organización, autónomos, dinámicos, creativos, capaz de tomar decisiones y asimismo de resolver problemas de manera independiente, por lo cual se encuentra asociado con las estructuras horizontales. Por otro lado, encontramos el modelo Intelectus, que nos da una
aproximación al capital intelectual, que considera que el capital intelectual se constituye de tres elementos principales: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. El capital humano se refiere a todas aquellas habilidades, competencias, valores que tienen nuestros trabajadores dentro de la organización. El capital humano es intangible, por lo cual no lo podemos evidenciar de manera directa. Por su parte, el capital estructural es cómo nosotros dejamos el capital humano dentro de la organización, es decir, cómo lo intangible lo volvemos tangible. Por esta razón, el capital estructural se relaciona con documentaciones, procedimientos, políticas, para así garantizar que el conocimiento que ya se encuentra dentro de la organización permanezca dentro de la organización, así las personas ya no se encuentren vinculadas directamente a la empresa. Y por otro lado se encuentra el capital relacional, que involucra todas las relaciones dentro de la organización a nivel interno y externo y la forma de transmisión del conocimiento. Hablemos un poco sobre la historia de la psicología organizacional, que es la que inicia con el manejo del capital humano dentro de las empresas. Inicia desde la Primera Guerra Mundial con la aplicación de pruebas que permitieron evaluar la capacidad mental de los soldados en esta guerra, por lo cual la psicología industrial inicia con gestión operativa, realizando funciones como reclutamiento, análisis del cargo, capacitaciones y evaluación del desempeño. Al pasar los años, se evidencia por medio de investigaciones que el hombre es el principal activo dentro de la organización, por lo cual su conocimiento también genera valor dentro de las empresas. Y así surge la psicología organizacional, recogiendo o reconociendo las competencias, las motivaciones, el clima y la cultura laboral y el bienestar de nuestros trabajadores, para así optimizar el capital intelectual de la empresa. El perfil profesional de las personas que deben trabajar dentro del capital humano requiere de conocimientos básicos en administración, en calidad, en comportamiento organizacional, en salud ocupacional, en comportamiento del consumidor y en derecho laboral. Adicionalmente debe contar con competencias como liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, negociación y resolución de conflictos, creatividad, comunicación y, por último, siempre tener actitud de servicio, calidad, ética profesional, responsabilidad social y motivación laboral. Entendamos que las competencias involucran tres pilares fundamentales: los conocimientos, las habilidades y destrezas y las actitudes. ¿Esto qué quiere decir? El saber, el hacer y el querer. Entonces veamos un ejemplo de una definición de competencias dada por Marta Alles en su libro del 2002, quien nos explica la orientación al cliente de la siguiente manera como una competencia. Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquellas no expresadas. Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente, tanto del cliente final, a quien van dirigidos los esfuerzos de la empresa, como los clientes de los propios clientes y todos aquellos que cooperen en la relación empresa-cliente, como el personal ajeno a la organización. No se trata tanto de una conducta concreta frente a un cliente real como de una actitud permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar este conocimiento a la forma específica de planificar la actividad. Acá entonces podemos ver lo siguiente. Podemos ver un querer, una actitud, implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquellas no expresadas. Adicionalmente, implica el hacer. Entonces, implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente. Y por último, implica el saber, para así incorporar este conocimiento a la forma específica de planificar la actividad.
Entonces, como podemos ver, en las definiciones de competencias se involucran los tres pilares fundamentales: el saber, el querer y el hacer. Empecemos a hablar un poco de las estrategias organizacionales. Las estrategias organizacionales nos ayudan en las decisiones dentro de la organización a partir de la creación, implementación y evaluación de los planes de acción que desarrollemos. Deben incluir la misión, en dónde estamos, la visión, a dónde queremos llegar, las políticas, cómo lo vamos a hacer, los objetivos, los planes de acción y la asignación de recursos. Asimismo, la planificación estratégica del capital humano se debe desarrollar, pues contribuye con el desarrollo de la estrategia organizacional anteriormente mencionada, atrae, mejora y conserva el recurso humano e incluye políticas y planes en los procesos básicos del capital humano. Para realizar la planificación es importante que consideremos que es un proceso continuo, flexible e integral, es decir, siempre buscamos avanzar y mejorar. Es un proceso continuo. Es flexible porque a su vez, aunque tengamos una planificación, debemos ajustarnos a la dinámica del mercado laboral y a la dinámica del mercado de recursos humanos. Y es integral porque debe incluir todos los factores de la organización. Requiere responsabilidad de las directivas y el área de capital humano. Todas las áreas y los procesos de la empresa deben participar en la planificación estratégica e incluir principalmente a las directivas, quienes darán las directrices para que lo planeado sea ejecutado. Debemos tener un pensamiento estratégico cuantificable, pues debemos medir nuestra gestión y para realizarlo debemos tener en cuenta nuestro entorno, por lo cual debemos hacer una evaluación del mismo a nivel interno y externo. Existen 4 diseños de estrategias de recursos humanos. La primera la llamamos afectación, que incluye todos los procesos que requerimos para la vinculación de personal: reclutamiento interno-externo, selección, contratación y las formas en que lo vamos a desarrollar. El segundo diseño son las retributivas. ¿Cómo retribuimos al personal? Mediante, puede ser compensaciones directas o compensaciones indirectas. Formación, como el tercer diseño de estrategias de recursos humanos. Queremos empleados polivalentes o muy especializados, o ambas cosas a la vez. ¿Y cómo vamos a desarrollar a nuestro personal? ¿Cómo vamos a apoyar en su crecimiento personal y profesional dentro de la organización? Y por último, el diseño de valoración, que se asocia con el proceso de evaluación de desempeño para medir sus funciones y sus resultados. Todos estos diseños involucran los procesos básicos de la gestión del capital humano: reclutamiento, selección, formación y desarrollo, evaluación de desempeño, bienestar laboral, los cuales vamos a trabajar en el transcurso de la asignatura de procesos de capital intelectual. El proceso de planificación de recursos humanos incluye, como lo hemos mencionado, relacionar objetivos y metas del plan estratégico como el plan de recursos humanos. Debemos articular la misión, la visión, las políticas, los objetivos organizacionales con nuestra planificación de recursos humanos. Asimismo, debemos examinar el área interna de recursos humanos, hacer un análisis del entorno interno a nivel personal, de los cargos y de la organización. ¿Qué necesitamos? Posteriormente, realizamos un examen del entorno organizacional para determinar oportunidades y obstáculos. Entonces, realizamos el análisis externo del entorno. Proyectamos el número de posiciones y personal necesitado a corto y largo plazo. Entonces, de acuerdo a nuestras necesidades, evidenciadas tanto en el análisis interno y externo, con el objetivo de cumplir la planificación organizacional, proyectamos cuáles son los cargos que necesitamos a corto y largo plazo.
Comparamos el nivel de recursos humanos presentes y futuros. ¿Cómo estamos actualmente y qué nos haría falta para llegar a lo que hemos proyectado? Consideramos la estrategia en función de resultados de necesidades netas de personal. Implementamos la estrategia y monitoramos los resultados. Podemos implementar los diferentes procesos y los diferentes diseños que diseñemos, pero asimismo debemos hacer un seguimiento y por último evaluar los logros de los diseños y de los procesos que hemos desarrollado. Para realizar el análisis del entorno, tanto interno como externo, podemos utilizar dos tipos de estrategias principales, aunque en la literatura podríamos encontrar otras formas de desarrollar. Sin embargo, en este módulo veremos el DOFA y el PESTEL. El DOFA entendiéndolo como debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Las fortalezas y debilidades son de origen interno de la organización, se encuentran dentro de la empresa. Y las fortalezas son positivas y las debilidades son negativas. Por otro lado se encuentran las oportunidades y las amenazas, que son de origen externo, todo lo que encontremos fuera de la organización, pero que puede aportarnos o afectarnos dentro de la empresa. Las oportunidades son positivas y las amenazas son negativas. A partir de este análisis DOFA nosotros podemos crear estrategias de mejora para incluir en la planificación de recursos humanos. Asimismo se encuentra el PESTEL, las políticas que nos afectan como organización, temas económicos, socioculturales, tecnológicos, legislativos y ecológicos.